Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí se habla libertad, arrimados al Mingo TV, el canal de José Domingo Blanco, que en X consiguen como @Mingo Piso 1, y Erika Mendoza Tovar, que en X la consiguen como @Ementov. Aquí en Mingo TV, en el canal de YouTube, pues lo que deseamos es que sigan creciendo los que se afilian, los que se suscriben al programa, los que le dan like. Y bueno, así nosotros podemos seguir contando con ustedes como gran incentivo para luchar por la libertad de expresión y el resto de las libertades. Y para poder compartir con ustedes nuestra opinión. 13 de octubre del año 2023, un día después del feriado nacional que este régimen se ha empeñado en cambiarle el nombre y el sentido. Pero ya vamos a hablar de esto. Y por supuesto, hoy contamos con la grata presencia del profesor Daniel Laut, economista, doctor en historia, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello. No es poca cosa decir que fue aclamado como el mejor profesor por los estudiantes y director encargado de la Escuela de Economía de la Universidad Central de Venezuela, donde también da clases. Bueno, bienvenido, profesor. 12 de octubre. Si Colón le hubiese tenido que poner el nombre, ¿qué nombre le hubiese puesto? Bueno, como bien dices tú, buenos días, buenas tardes y buenas noches, ¿no? Y, y bueno, este programa es el programa, yo creo que uno de los programas más libres de todos los programas que se emiten en Venezuela, ¿no? Entonces, bueno, y nos toca eso, nos toca elogiar a la libertad, ¿no? Ok, bueno, en primer lugar, hoy fue el día en el cual Colón descendió de la Santa María en la playa de una isla que se llamaba Guanani, ¿okay? Y que formaba parte de lo que hoy en día son las Bahamas norteamericanas, ¿no? Y esa es la razón por la cual los norteamericanos dicen que él llegó a Norteamérica. Y los norteamericanos sienten mucho aprecio hacia Colón, ¿no? Es más, creo que los dos lugares donde más lo respetan son los Estados Unidos y, este, y Génova, que es donde supuestamente nació Cristóforo Colombo, ¿no? Es un personaje bien curioso, ¿no? Es un marino, que había trabajado inicialmente para el reino de Portugal, que era el reino que se estaba aventurando de verdad al mar y que estaba tratando de llegar al Japón. Y de hecho llegó Sí, al bueno, Japón. no les quedaba más sino la gran costa que tenía, ¿no? Porque del otro Claro. lado los iban arrimando los españoles, pues poco a poco, ¿no? No, 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 pero es que ellos iban rodeando el, el continente africano, ¿no? Y de hecho ellos descubrieron el Madagascar, descubrieron el, el Cabo de la Buena Esperanza y así sucesivamente, ¿no? Se adentraron por el Índico, llegaron a la India, ¿okay? Y luego, como posterioridad, llegaron al Japón, ¿no? Que era el objetivo que también tenía Colón, ¿no? La gente, o sea, yo cuando doy clases de historia económica y me toca este tema, y a mí me va a tocar este tema el día de mañana con los alumnos, este, yo les comento que, que lo que le dicen a uno en la primaria y en el bachillerato es que Colón estaba buscando la India, ¿okay? Y eso no es cierto, ¿no? Colón estaba en la búsqueda de una cosa que él llamaba Zipango, ¿okay? Y Zipango era el nombre con el cual los europeos conocían a Japón, que no se había descubierto, ¿no? Y que se tenía sospechas de la existencia de ese lugar porque en el libro de las maravillas de Marco Polo se aparecía este lugar como la fuente de la seda, ¿okay? Y de hecho el pacto que hace Colón con los reyes es que
ustedes me dan el monopolio de la seda y yo les voy a dar un montón de gente que voy a convertir al catolicismo, ¿no? Y, y bueno, los reyes creyeron en la promesa de Colón y le facilitaron la posibilidad de ir, ¿no? Previamente, bueno, no previamente, en el interín, porque Colón llega, habla por primera vez con Isabel la Católica, y Isabel la Católica le dice que no, ¿okay? Que ella está ocupada ahora en la reconquista del sur de España, y bueno, que cuando ella resolviese eso, ella podía hablar con él sobre ese tema. De hecho, ellos hablan por primera vez en 1491, ella se aventura a la batalla contra los musulmanes, gana efectivamente todo el territorio de Andalucía, y entonces ahí por fin es que puedo volver a hablar con Colón. Pero en el interín Colón ha viajado a Portugal y le ha hecho la misma oferta al rey de Portugal, y como ese reino sí tenía un conocimiento más o menos de la geografía, entonces ellos no confiaron en la propuesta de Colón, porque Colón decía que él podía llegar a Zipango, aventurándose en línea recta desde las Islas Canarias, y que la distancia era solamente de 10.000 millas náuticas, ¿no? Y bueno, los marinos portugueses tenían una idea más o menos clara de dónde estaba Japón. Lo que pasa es que no habían llegado ahí, y creían que estaba mucho más lejos, ¿no? Y además aventurarse por el océano era demasiado riesgoso, ellos no querían hacer eso y preferían esto de darle la vuelta al África, ¿no? De Y ver bueno, siempre la costa, el bordear la costa era como ver siempre la costa cerca, ¿no? claro, ¿no? Y bueno, el asunto es que Colón se aventura, y Colón cree que puede llegar a Zipango y se le atraviesa todo un continente que se llama América, ¿no? Y lastimosamente América debió haberse llamado Colombia, ¿okay? Pero no se llamó así porque el almirante cometió varios errores, ¿no? El primer error fue creer que el tamaño de la Tierra era más pequeño, y que por tanto la distancia entre las Canarias y el Japón era mucho más pequeña, ¿okay? La gente dice que él va a probar si la Tierra era redonda. Eso es también totalmente falso. Todo el mundo en la Edad Media estaba claro de que la Tierra era redonda, con la excepción quizá de los analfabetas, ¿okay? Entonces, bueno, O sea, ese mito de que él andaba, el huevo de Colón, andaba por allí y él tratando de mostrar, no, pero el no huevo era sí lo cierto. usaba, ¿sabes? El huevo él lo usaba para, para demostrar su maestría, ¿no? ¿Okay? Porque lo que hacía Colón con el huevo era que él lo agitaba, ¿okay? Y luego lo ponía de pie. Entonces, claro, cuando tú haces eso, resulta que la yema se pone exactamente en el medio y tú puedes poner el huevo de pie, ¿okay? Luego, cuando él le apostaba a las personas a las que quería embaucar, que hiciesen lo mismo, ¿no? Y las personas no sabían que tenían que agitar el huevo, y lo trataban de poner de pie y el huevo se caía, ¿no? Entonces él al final terminaba ganando la apuesta, ¿no? Y también era un truco demostrando su maestría en el conocimiento para, para engatusar al- a los sabios portugueses. Y los sabios portugueses no les gustó el jueguito de Colón, ¿no? Entonces, bueno, pero efectivamente los portugueses no aceptan la propuesta de Colón. Se cuenta, ¿okay? Yo no tengo pruebas al respecto, pero se cuenta de que él fue a Inglaterra y trató de hablar con el rey de Inglaterra. El rey de Inglaterra le dijo que él no estaba interesado para nada en eso, que su idea era otra, completamente distinta. Y bueno, después, cuando por fin la reina toma el control del sur de España, se vuelven a entrevistar. Entonces la reina, que yo considero quizá uno de los mandatarios más brillantes que tuvo España, esa era Isabel la Católica, este, le, le proporcionó dos barcos viejos que ella mandó a reconstruir, que fueron la Pinta y la Niña, y después le facilitó un tercer barco que mandó a construir
en el puerto de Vigo, en Galicia, y ese barco lo llamaron La Gallega. Entonces, cuando Colón ve aquellas tres naves, él dice, no, no, vamos a cambiarle el nombre a esta nave, le vamos a poner la Santa María. Y así zarpó, fue bautizada y zarpó la nave Santa María. Y bueno, efectivamente, él se aventuró por el océano y cuando se cumplieron las 10.000 millas náuticas, y fíjate la cosa tan grave, ¿no? Él llevó alimentos solo para 10.000 millas náuticas. Entonces, claro, en los días siguientes, los marinos estaban muy molestos, ¿ok? Y aquí viene el otro mito, ¿no? O sea, siempre nos comentan, y eso es para justificar la independencia y para justificar el que supuestamente España fue mala con nosotros, ¿no? Este, Siempre dicen que ahí iban asesinos y gente sacada de las cárceles, ¿no? Eso es falso de toda falsedad. O sea, en España no había la misma calidad de marinos de Portugal, pero se enviaron en esas naves marinos, ¿okay? Y de hecho el comportamiento de ellos cuando se acaban las provisiones y se acaba el agua, no es el comportamiento de unos malandros, sino el comportamiento de gente decente que se gana la vida con su trabajo. De hecho, ellos van a hablar con el Además almirante. sabían que se habían recorrido 10.000 millas náuticas, sabían de Claro, que los alimentos duraban solo para eso. La verdad es que si yo hubiese sido Colón y me ponen una galera de presos, no me embarco, porque era un no, viaje que tenía su... Era un viaje de absoluta innovación. Por allí no, supuestamente no había pasado. ¿no? Imagínate tú el riesgo de ir con una tripulación de malandros, ¿no? Bueno, pero Así. entonces ellos le dicen a él que, bueno, miren, almirante, se acabaron las provisiones aquí en Mayagüe, ¿okay? Nosotros estamos en medio del océano, ¿okay? Ellos creían que estaban en medio del océano, pero ellos estaban en el Mar Caribe. Lo que pasa es que ellos no habían visto tierra. Y entonces le dicen, ¿sabe que nosotros nos vamos a morir? Pero nosotros vamos a hacer lo siguiente, nosotros lo vamos a ahorcar primero a usted y vamos a disfrutar con su muerte y después iremos muriéndonos uno tras otro porque aquí ya no hay vuelta atrás. Entonces, bueno, Colón apostó a la última, lo cual también habla un poco de ese carácter arriesgado de Colón. Él les dice, esta misma noche vamos a ver tierra. Y efectivamente esa noche vieron una lucecita a lo lejos. Y entonces cuentan que un marino que se llamaba, este, Rodrigo Triana. sí, eso, se llamaba Domingo de Triana, Rodrigo de Triana, canta tierra. Rodrigo Triana. Y fíjate, el asunto es ¿no? Y ahí ocurre el primer acto de corrupción americana, ¿no? Porque la reina había dicho que aquel marino que cantase tierra se le iba a dar una pensión vitalicia, ¿no? Y cuando Colón desembarca de nuevo en el puerto de Cádiz, la reina pregunta, ¿quién fue el que gritó tierra? Y Colón dice, por supuesto que yo. Y entonces Colón se quedó con la pensión que le tocaba a Rodrigo de Triana. ¿Okay? Entonces, bueno, Y a pero Rodrigo no debe haberle resultado demasiado ¿sabes? divertido. Rodrigo de Triana al final se suicida, ¿sabes? Porque el hombre queda desconsolado, ¿no? Y él se imaginaba un montón o sea, una vida cómoda y tranquila a partir de allí, y resulta que se la arrebató el almirante. Entonces, bueno, Entonces, ellos, el primer suicidio por causa de corrupción en América fue el de Rodrigo de Triana, gracias a que Colón tergiversó la narración a su favor. Increíble. y se Ahora, endilgó viendo él, lo claro, Colón debía tener grandes habilidades de negociación, buenas habilidades de liderazgo, que le sirvieron, porque imagínense, un marinero, ¿cuántos marineros tocarían la puerta de los reyes europeos para cuántas aventuras? Él lo logra. Una gran es que, capacidad de relacionarse, ¿no? es que fíjate, él primero tenía una cosa que lo hacía atractivo, ¿okay?
el hombre era pelirrojo. ¿Okay? Entonces, eso lo hace ser muy notable. ¿Ves? Entonces, creo que eso ayudaba mucho, ¿no? Y además era un hombre con una habilidad de negociación tremenda, ¿no? Porque fíjate que el negocio de él es decirle a la reina, yo le voy a dar a usted un, un, un territorio nuevo, con riquezas, y además de riquezas, con un montón de gente que se la voy a convertir al cristianismo. ¿Okay? Y bueno, pero eso sí, yo quiero que usted me dé a mí el monopolio de la seda. Yo quiero ser el único O hombre que sea, vende seda en se Europa. quedaba con el Estado y él se quedaba con el mercado. Porque es que ¿Ok? estamos en pleno mercantilismo. O sea, este es uno de los primeros actos del mercantilismo, ¿no? Porque está ocurriendo en el Renacimiento y el mercantilismo se extiende entre el Renacimiento y la Revolución Francesa, ¿no? Bueno, salvo que nosotros vivimos todavía en el mercantilismo, ¿no? Aquí en Venezuela, ¿ok? Pero bueno, Sí. eso es parte de las esquizofrenias nuestras, ¿no? Pero bueno, ellos llegan a esta isla de Guanani y por supuesto Colón, que sabe que se ha salvado de la ejecución que le tienen planteada los marinos, entonces le bautiza la isla con el nombre de San Salvador, porque el principal salvado es él. ¿Okay? Bueno, él baja y fíjate, aquí ocurre otra cosa muy interesante, ¿no? Él, él sabe, ¿okay? Bueno, él no sabe, él ha sido un lector empedernido del libro de las maravillas de Marco Polo. Y en el libro de las maravillas de Marco Polo relata que en el camino hacia Catay, que es como él llamaba China, ¿okay? este, hay tribus que son tan primitivas que si tú le entregas espejitos, ellos te dan pepas de oro. Y Colón, entre las provisiones que puso en los barcos, puso una gran cantidad de espejos y él ordenó a sus marinos, tráiganme los espejos. Y entonces los marinos trajeron los espejos, se los mostraron a los indios y cuando los indios vieron eso, actuaron como las tribus primitivas que hacen negocios. Por lo cual estos habitantes de la isla de Guanani eran este, tribus que hacían comercio con otras tribus de otras islas, ¿no? Entonces, bueno, él efectivamente les muestra los espejitos y los indios corrieron hacia sus chozas y trajeron pepas de oro para intercambiarlas por los espejitos, ¿no? Y entonces ahí Colón dice, se fijan que Polo tenía razón, o sea, esta es una de esas tribus salvajes, estamos cerca de Zipango. Y él le pregunta a los indios, esto es Zipango, ¿no? Y los indios no entienden castellano, no entienden lo que es Zipango, ¿ok? Y ahí él poco a poco se va a dar cuenta de que esto no es Zipango, ¿ok? Y entonces él dice, bueno, tenemos que seguir por aquí, por el alrededor, a ver dónde conseguimos A así. mí me llama la atención porque él llega, por supuesto, 1492, ¿no? Aproximadamente, o 1492. Él llega en tono de conquista. O sea, él llega y llama a esa isla San Salvador, ¿ok? Sí, Y la clama para su rey. claro, es que acuérdate, de nuevo, estamos en el mercantilismo, ¿no? Él está conquistando tierras para el reino de España. Bueno, para el reino de Castilla, porque quien lo está mandando es Castilla, no es España. España se va a llamar esto una Sí. vez que ya Isabel unifique el territorio y además esa es la razón por la cual la siguiente isla que él descubre la llama la Española, porque el objetivo de Isabel es convertirse en la española. Ella va a ser la reina española. Entonces, bueno, él, por supuesto, manda a los marinos a sondear toda la isla, porque si estos indios tienen pepas de oro, es porque aquí debería haber una mina de oro, ¿no? Pero resulta que ahí no hay ninguna mina de oro, ¿no? Entonces eso es lo que también nos lleva a él a pensar, tenemos que buscar la isla donde está el oro y tenemos que buscar además la Zipango, ¿no? Entonces, bueno, ellos se aprovisionan, ¿okay? Y se aventuran otra vez al mar y consiguen la isla
de la Española, que es como ellos llamaron a lo que hoy en día es Santo Domingo y Haití. Y entonces ahí separan las tres naves. ¿Ok? Y Colón no sabe si eso es tierra firme o es una isla, porque lo ve demasiado grande, ¿no? Entonces, para él sondear si eso es una isla o no, él envía a los dos pinzones a darle la vuelta a aquel territorio. Entonces dice, si ustedes se encuentran, es porque esto es una isla. ¿Okay? Si no se encuentran, bueno, regresen aquí y los tres barcos vamos a tierra a ver qué es lo que hay, ¿no? Y bueno, Colón se desespera, ¿okay? Y le ordena al piloto que avance, ¿okay? Y ellos estrellan la Santa María contra la playa de Santo Domingo. Y ahí la Santa María se destroza por completo. Y la madera de la Santa María va a servir para construir un fuerte que va a ser el primer fuerte en tierra firme. Y ellos lo bautizan el fuerte de la Natividad. ¿Por qué? Porque cuando lo terminan de construir, están en el 25 de diciembre del año 1492. Entonces ellos llaman al fuerte el fuerte de la Natividad. ¿Okay? Entonces ahí celebran su fiesta de Navidad, que pasan la fiesta de Año Nuevo y en enero él decide embarcarse de nuevo a España. ¿Okay? Y entonces él, fíjate lo que va a hacer, se va a llevar unos Quedan dos indios, barcos, quedan dos barcos, quedan dos no barcos, queda uno. él se va a llevar unos indios para demostrar qué fue lo que él consiguió. ¿Okay? Se va a llevar oro, ¿okay? Para demostrar que en esa tierra hay oro, ¿okay? Que además es una de las grandes necesidades de Europa, porque Europa, desde la caída del Imperio Romano, no ve oro. ¿Okay? Y el poco oro que hay ahí es el oro que se ha procurado por la vía del comercio con el Oriente, ¿okay? Desde que se ejecutaron las cruzadas, ¿no? Entonces, bueno, él va a llevar oro, ¿okay? Y cuando llega al puerto de Palos, y aquí es bien importante, ¿no? El puerto de Cádiz. Él sale del puerto de Palos y regresa al puerto de Cádiz. Entonces, primero, igualito que el viaje fueron 3 meses, porque él sale en agosto y llega en octubre. ¿Okay? El viaje también van a ser 3 meses, ¿no? El viaje de regreso, porque él va a salir a finales de enero y va a llegar en abril del año 1493 a Cádiz. ¿Okay? Y bueno, por supuesto, ya los reyes saben que Colón regresó. ¿Okay? Y, este, y bueno, Colón eh, eh, va a desembarcar y bueno, ahí es donde va a ocurrir esto de que él va a decir que él es el que dijo que era América, ¿no? Que era tierra, ¿no? Pero va a ocurrir otra cosa más, ¿no? Que es bien importante para que nosotros entendamos qué fue la conquista, ¿okay? Qué fue el descubrimiento, que no es lo que dice la gente, que no es lo que dicen los libros de primaria y bachillerato, es totalmente falso. ¿Okay? Él va a bajar con los indios y va a ordenar que los indios sean encadenados. ¿Okay? Y cuando la reina los está esperando, sentada en su trono, en la parte más alta del puerto, como buen rey, entonces ella ve a los indios amarrados, encadenados, y ella entra en cólera y decide bajarse del trono, que era una cosa que rompía todo el protocolo, ¿okay? Y dirigirse hacia los indios, ¿okay? Y desencadenarlos. Ella le arrebató las cadenas, ¿okay? Y los besó, ¿okay? Y regañó al almirante. Le dijo, ¿por qué ustedes hacen eso con mis súbditos? Estos son mis súbditos más pobres, los que yo más quiero. Esa expresión de la reina Isabel regresó a América, ¿okay? Y marcó también la forma en la que los indios veían al rey de España, porque los indios veían al rey de España como el padre que los salvaba de todos estos gobernantes malandros que le mandaba el rey, ¿okay? Gobernantes que se aprovechaban
del cargo que les daba el rey, porque ellos consideraban que los reyes tenían amor por sus indios, ¿no? Eso se corrió por toda América, ¿no? El otro gran mito, ¿ve? O sea, Es lo que hay es una contradicción contra la leyenda negra de que fueron y volvieron encadenados, estaban siendo conquistados y no incorporados, más bien a un reino, ¿no? A un claro, imperio. no, no, y va a ocurrir con todos los reyes de la casa Austria, que son los descendientes de Isabel. ¿Ok? Isabel no es parte de la clase de la casa Austria, ¿no? Isabel es una reina española, ¿ok? Que se casó con su primo, que era también un rey español, ¿ok? Y ella va a tener una hija que se llama Juana, ¿no? Y Juana se va a casar con un príncipe de Alemania que se llama Felipe de Habsburgo. ¿Ok? Y por esa razón, esta casa se va a llamar la Casa de Austria o la Casa Habsburgo. ¿Ok? Entonces, bueno, y por supuesto, el primer rey de la Casa Austria es Carlos I, que nosotros llamamos Carlos V, porque era el Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico. Pues. Porque acuérdate que ahí el primer Carlos sería Carlomagno. ¿Okay? Entonces, bueno, el, el, eso va a marcar mucho la relación entre los habitantes de América y los reyes, ¿no? De hecho, los reyes reciben constantemente cartas de los habitantes de América quejándose de sus gobernantes y los reyes terminan tomando decisión en favor de los indios, por lo cual esa relación se mantuvo a lo largo de los 300 años que duró este gran imperio, ¿no? La otra gran mentira es que nosotros fuimos colonia. Nosotros jamás fuimos colonia porque la Casa Austria no entendió esto como colonia. ¿Okay? Quienes entendieron esto como colonia fueron los reyes borbónicos que entran en el siglo XVIII. Cuando Felipe de Borbón, ¿okay? Que era rey de Italia, entra como primer rey de España, él cree que todos los territorios que él tiene en ultramar son colonias. ¿Okay? Y bueno, a él lo van a convencer, por supuesto, los ministros de que eso no es así, que España no tiene colonias, que España es inmensamente grande, que llega hasta las Filipinas. ¿Okay? Y por lo cual es un territorio donde el sol no se pone. ¿Okay? Es el primer imperio donde el sol no se pone. ¿Okay? Bueno, efectivamente era una expansión imperial lo que estaba haciendo la reina Isabel y, bueno, y Colón aportó a eso el descubrimiento de estas nuevas tierras en los 4 viajes que hizo, ¿no? Y como el tema es hablar de Colón, 4 viajes que le llevarían ¿cuántos años? ¿En cuántos años hizo Colón los 4 viajes a los en, que la historia le refiere? en, en 20 años, porque eso fue entre 1492 y 1512. ¿Okay? Entonces, bueno, en el interín van a pasar algunas cosas, ¿no? Lo primero es que los grandes sorprendidos de la llegada de Colón no son los reyes de España, ¿no? Pues los reyes de España sí esperaban que Colón regresara y que regresara con noticias y riquezas. ¿Okay? Sea, tenían un razonable optimismo sobre su Claro, inversión en reputación, dinero y barco, ¿no? Un razonable claro, optimismo de que eso iba a tener un final feliz. una ganancia, ¿no? Sí, bueno, los Claro. portugueses pensaban que este hombre se va a perder en el océano. Este hombre no le van a alcanzar los, las provisiones, se van a morir todos y no van a regresar nunca. Los primeros sorprendidos son los portugueses. Y eso lleva a los portugueses a aventurarse, a tratar de ver qué es esto. ¿Okay? Y ellos van a descubrir que esto es un continente. El almirante técnicamente va a morir creyendo que esto es un archipiélago. ¿Okay? De hecho, él en los diferentes relatos de los viajes, él dice, esto es un archipiélago que no me deja llegar a Zipán, porque él sigue empeñado en conseguir Japón, ¿okay? Sigue empeñado en que Japón está ahí mismo, pero que él no termina de llegar.
porque efectivamente ese archipiélago no lo deja tropezar, o sea, no lo deja llegar a Japón, ¿no? A Zipán, así es como él la llamaba, Zipán. Bueno, los portugueses descubren Brasil, ¿ok? Y hacen el reclamo ante el Papa. El Papa también es español porque el Papa es el Papa Borgia, que en realidad su apellido en español es Borja. ¿Okay? Entonces, Borja, él, parentado él- con aquel santo. sí, ellos hacen el reclamo, el Papa convoca a la reina y efectivamente se firma el Tratado de Tordesillas, en el cual él decide que así como la península ibérica está dividida entre esos dos reinos, entonces ese nuevo descubrimiento tiene que también estar dividido entre los dos reinos, pues. Entonces, bueno, los portugueses se van a apropiar de un pedacito de tierra muy chiquito que después ellos van a conseguir, van a convertir en lo que hoy en día es el Brasil, ¿no? Porque ellos son mucho más aventureros que los españoles. Ellos van a entrar a la selva y van a conquistar un territorio inmenso, ¿sí? Que es lo que hoy conocemos nosotros con el nombre de Brasil. Eso efectivamente le tocaba a España, porque el límite es apenas Sao Paulo, pues. Eso fue lo que le habían entregado a los portugueses. Pero bueno, este, la otra gran mentira de la historia es que se procedió a una masacre generalizada de indios, ¿no? La mentira obviamente choca contra el cuento que yo te acabo de relatar de que la reina le quitó las cadenas a los indígenas. Sin embargo, sí hubo una muerte de los indígenas por otra razón, ¿ok? Que no todos los libros la tienen, algunos libros sí relatan esto, ¿okay? Que entre ellos hay un libro muy interesante que se llama Armas, Gérmenes y Acero, y ese libro Sí, relata, sí. ¿ah? Ese libro Indiana. relata lo que de verdad pasó, ¿no? Y lo que de verdad pasó es que estos indios lamentablemente estaban en la edad de piedra, ¿okay? Y No tenían estaban, la inmunidad que tenían los españoles. Y y todas las estaban enfermedades españolas estaban. eh, y la conquista la estaban ejecutando gente de la Edad Media, que muchos de ellos tenían inmunidad para la viruela, para el sarampión, para la lechina, ¿okay? Y tenían esos virus, y esos virus se pasaron a los indios, ¿okay? Y los indios murieron en grandes cantidades, ¿okay? Por enfermedad, no porque los asesinaron, ¿okay? Hubo sí algunos incidentes con algunas tribus, caso que pasó con los incas, caso que pasó con los aztecas, ¿ok? Pero fíjate tú, en los indios más, más complejos, ¿ok? Que son los, eh, los, los indios de la Guajira nuestra, ¿ok? No fueron asesinados, ¿no? O sea, los españoles jamás se aventuraron a tener una guerra abierta contra los yupas, ¿okay? Que son las tribus de, de, de nuestra Guajira. ¿Okay? Y esa es la razón por la cual los yupas todavía están vivos, porque nunca se masacró a los yupas, a pesar de que eran una tribu complicada, una tribu que de tanto en tanto hacía ataques hacia los españoles, ¿no? Y todavía sigue siendo una tribu complicada, ¿no? ¿Okay? Y lo mismo pasaba eh, este, con esta tribu que está al sur, los mapuches, ¿okay? También fueron un En grupo Chile. complicado, ¿okay? Y los españoles jamás los mataron, ¿okay? Además había una cosa adicional, ¿no? Que eso tampoco lo sabemos algunos investigadores porque lo hemos descubierto, lo decimos en nuestros artículos y eso no ha permeado en los libros de texto a los alumnos. Este, los indios tenían un trato muy especial. De hecho, a los indios no se les cobraba impuestos, ¿eh? Y, y se cambiaba el impuesto por la obligación de trabajar. O sea, y por eso es que se crean diferentes instituciones, ¿okay? Y después al final los reyes deciden crear lo que se llamó el pueblo de indios, que era un pueblo dominado por un sacerdote o por un grupo de sacerdotes
que hacían, montaban una misión y hacían que el indio trabajara, ¿no? Porque ellos lo que querían era convertir al indio en un ciudadano, bueno, no en un ciudadano, un súbdito verdaderamente del Imperio Español, un hombre que trabajaba, ¿okay? No necesariamente que pagase impuestos, que su impuesto consistía en trabajar, ¿okay? Y que además fuese cristiano. ¿Okay? Por eso que se lo dejan a los sacerdotes, ¿no? Y bueno, jamás, o sea, hubo etapas en las cuales se esclavizó a los indios. Pero ya cuando los reyes designan a los sacerdotes para que los sacerdotes cuiden a los indios y los eduquen y los hagan trabajar, no hubo procesos ¿cómo se llama?, de esclavitud de indios, ¿no? Y bueno, y los indios, como comentó, no pagaban impuestos, ¿no? Y eso provocó que, por ejemplo, en el territorio de la provincia de Venezuela, donde nosotros vivimos, ¿okay?, que no había muchos indios, ¿okay?, porque Venezuela no era tan rica como se cree, ¿okay? Había muy pocos indios, los indios de Venezuela también tenían que enfrentarse a un fantasma al cual nos enfrentamos nosotros y lo vencimos en el siglo XX y hoy en día reaparece, que es el paludismo, ¿no? Entonces, bueno, estos, Así es. los indios venezolanos se mezclaron muy rápido con los españoles que llegaron, ¿okay? Por lo cual casi no quedaron tribus puras de indígenas, ¿okay?, con la excepción de los yupas, que yo comenté hace un momentito, ¿no? Y cuando tú vas a La Guajira te encuentras con el verdadero, el verdadero fenotipo del indígena venezolano, ¿no? Porque ese no se ha mezclado con el español ni con nadie, ¿no? ¿Okay? Se mantienen dentro de su propia casta, ¿no? Y tiene sus propias Y, leyes, sus propias racionalidades, etcétera. Todavía hoy, ¿no? y bueno, Y las y tribus fíjate, amazónicas nuestras, el régimen se ha encargado también de acabarlas, ¿no? No, él dice que tienen derechos, efectivamente no tienen ninguno, ¿no? pero Y llegaron hasta... además de preservar el engaño ese de que los españoles los trataban mal, ¿no? ¿Okay? Este, lo que sí es que como en Venezuela no había muchos indígenas, entonces los mestizos se declaraban indios para no pagar impuestos. Aquí hubo muchos casos de También personas que los eran... efectos de un incentivo perverso de alguna manera, ¿no? O sea, de los efectos contraintuitivos de un incentivo que tiene, que tuvo al inicio una buena La, intención, pero que al final, y, bueno, como todo subsidio, entre comillas, comienza, digamos, a generar sus bueno, efectos contraintuitivos. es lo mismo que pasa en las bombas de gasolina reguladas, ¿no? Que tú te encuentras burbujas Así es. y camionetas de alta gama haciendo la cola para llenar Sí, gasolina yo regulada. siempre pregunto si no les da pena, si no les da vergüenza, de verdad. Ese golillerismo del venezolano que es tan nefasto. ¿Y cuándo cae la estrella de Colón? O sea, ¿cuándo Colón ya, porque después de haber sido almirante de la mar Océano, Bueno, socio de los reyes, ¿qué pasa con eh, él? ahí pasan varias cosas. La primera es que la reina se entera de que esto no es Zipango, ¿ok? Porque los portugueses llegan a Zipango, llegan a Japón, ¿ok? Y en toda Europa se sabe que los portugueses sí llegaron a Japón, ¿ok? Al poco rato, los holandeses le arrebatan Japón a los portugueses y los holandeses son los que van a tomar la relación comercial con el Japón. ¿Okay? Y bueno, y este almirante de la Mar Océano, que ya ha hecho 4 viajes, pide financiamiento para un quinto viaje porque cree que puede llegar a Zipango en ese quinto viaje y la reina ahí sí ya no aguanta más, ¿no? Y entonces ella ordena la detención de Colón y el juicio de Colón por incumplimiento de contrato. Entonces Colón
se va a poner preso, ¿okay? Él va a morir en la cárcel, ¿okay? Y va a sobrevivir el hijo, que se llama este, Diego, ¿okay? Si mal no Y recuerdo, Diego, Rodrigo, ¿no? O Diego, no, Diego. Diego Colón se llama el hijo de él. Entonces él, desde la isla de la Española, que era el centro de operaciones de Colón, y era donde él vivía, él le va a exigir al rey, le va a reclamar al rey su herencia, ¿no? Porque a Colón le ofrecieron una pensión vitalicia, entonces él dice que a él le tocaba la pensión vitalicia, ¿no? Y ahí comienza un juicio eh, de Diego Colón contra el rey para tratar de que le repongan la pensión que tenía su padre. ¿Okay? Yo no tengo certeza de que Diego haya ganado la pelea, ¿okay? Pero ahí están. ¿Okay? Entonces, bueno, Colón tuvo un final triste por esto, ¿no? ¿Okay? Sin embargo, bueno, como yo comenté al inicio de esto, Colón es muy admirado por los norteamericanos. Es más, el día se celebra con el nombre de Columbus Day, del Día de Colón. ¿Okay? Ellos no lo llaman la fecha del descubrimiento, sino el Día de Colón. ¿Okay? Y bueno, y como él tocó territorio que hoy en día es territorio de Norteamérica, ellos siempre dicen que él llegó a Norteamérica, ¿no? Que no llegó a América, sino a Norteamérica. Y eso también justifica un poco la forma un poco sesgada en la que los norteamericanos ven la historia, ¿okay? Porque ellos dicen, por ejemplo, ellos nos llaman a nosotros las Américas, ¿okay? Ellos dicen así, América en plural, no dicen América como si fuese una sola, ¿okay? Y es la razón de eso es porque ellos la dividen en tres, ¿no? De ellos es que viene la idea de que hay una América del Norte, una América del Centro y una América del Sur, ¿okay? Es más, yo me acuerdo mucho de cuando yo trabajaba en Beneconomía, ¿okay? Que era socio de Investanálisis y estábamos con mi muy querido Toby, que ya no está en este plano, ¿okay? Entonces, Toby tenía eh, este, el- tenía un acuerdo con algunas universidades norteamericanas que mandaban pasantes a Venezuela para que conocieran a Venezuela. Y en una ocasión llegó uno y entonces él me explicó que eso de las tres Américas era porque había tres eras geológicas, ¿no? Que el norte tiene una era geológica completamente distinta a la del centro y la del centro a la del sur y también distinta a la del sur y que por eso era que eran tres Américas. Entonces yo le expliqué a él que yo creo que él estaba equivocado, ¿okay? Porque de hecho son de la era primaria, son el macizo guayanés y el macizo canadiense, ¿okay? Que tienen los dos petróleo pesado, curiosamente, ¿okay? Es de la era secundaria, ¿okay? Las cordilleras de los Andes y las rocañosas norteamericanas, ¿okay? Es de la era terciaria, ¿okay? Nuestra cordillera de las costas y todas las cordilleras que son de bajo nivel, ¿okay? Y es de la era cuaternaria, las praderas norteamericanas y nuestros llanos, ¿okay? Entonces yo Sí. le dije a él, lo siento, creo que te engañaron porque geológicamente esa es la historia, ¿okay? No son tres eras geológicas en América, América es una sola, ¿okay? Y en ese solo territorio, ¿okay? Han habido las cuatro eras geológicas, ¿no? Entonces, bueno, es la forma sesgada en la que ellos les enseñan la historia, ¿no? Y la geografía, ¿no? Igual que a nosotros nos la enseñan de una manera sesgada, pues. Porque yo no me canso de decir que la historia nuestra es una historia que lo único que busca es justificar la independencia. Entonces, para justificar la independencia, nosotros le indicamos un pasado negro a España, ¿okay? eh, este, ojo, no eran los mejores reyes del mundo, ¿okay? Yo creo que los británicos eran mejores reyes que los españoles. Sin embargo, fueron nuestros reyes, pues, y hay que reconocerlo, ¿no? O sea, mira, una de las cosas que hace grande a Rusia, a pesar de que Rusia esté metida hoy en el lío que está metida con su guerra
contra Ucrania, los rusos sienten un orgullo muy profundo por por sus zares, ¿sí? Entre ellos por Catalina. ¿Sí? Ellos saben que Catalina tenía una vida muy licenciosa, ¿sí? Y saben que Catalina tampoco era rusa, que era alemana y que, sin embargo, la admiran, ¿okay? Y hablan de su historia y no le endilgan defectos como se los endilgamos nosotros a un montón de gente en la historia. Pues. O sea, una de las cosas que hace a los pueblos grandes es entender su verdadera historia, ¿okay? Y no crear una historia de buenos y malos. ¿Okay? Esa creación de una historia de buenos y malos nos ha hecho mucho daño a América. ¿Okay? Y digo América porque eso es común desde el Río Grande para abajo, ¿no? O sea, desde la frontera mexicana hacia abajo, ¿no? Y los mexicanos también sienten malestar cuando les nombran a España, sienten malestar cuando les nombran a Estados Unidos, ¿sí? Y, y eso no es estar en paz con su historia, ¿no? Y uno tiene que estar en paz con su historia, pues, y reconocer que hubo cosas feas y cosas buenas, y que uno Y tiene que sobre aceptar. todo, creo que nosotros tenemos allí un pasivo inmenso porque entre tantos dimes y diretes, nosotros nos perdimos en nuestra propia historia. Además, 25 años de bolivarianismo nos han, digamos, malogrado nuestra mirada al pasado. Esa es la verdad. Y yo creo que hay que empezar de cero, a echar el cuento de nuevo, a eliminar los sesgos y a reconocerlos en una trayectoria de más de 600 años, ¿no? Pues, Claro, conocido, la época, esta época que nos hace a todos herederos, además, partícipes y constructores de una civilización, que es la civilización de Occidente, que nos llegó con Colón. Y, y de ahí para adelante, bueno, somos lo que somos. Lamentablemente claro, nosotros estamos viendo 25 años de renegar de eso, de resentir eso y de combatir eso. Y entonces, claro, termina todo siendo el, el, una gran farsa. Las leyendas de la heroicidad de nuestros indios, los nombres de indios míticos, los nombres míticos también, y renegar una y otra vez sobre nuestra historia nos deja a nosotros desarmados. Diría yo también, desarmados y sin la posibilidad de reconocernos en nuestro inconsciente colectivo y en nuestros arquetipos. Y eso es muy malo, es muy malo. Y yo creo que el hablar de resistencia civil es resistirse precisamente a la mentira histórica, resistirse a eso. Y los sí. socialismos son unos empeñados en la mentira histórica. Desde España, pasando por cualquier país de América Latina, al final la mentira histórica es un arma revolucionaria para descomponer la salud mental de nuestros países. Es lo que yo pienso. Bueno, y fíjate tú en una cosa muy interesante, ¿no? O sea, probablemente este, tú te acuerdas cuando tú estudiaste primaria, y yo también, ¿no? Que, bueno, siempre se denigró de España, ¿no? ¿Ok? Nosotros nos negamos a, a entender que España no aplicó una conquista feroz sobre nosotros. Sí hubo, sí hubo atrocidades en algunos poblados, ¿okay? Sobre todo los poblados que tenían minas, ¿okay? Porque a ellos les interesaba profundamente esto de tener oro y plata, porque Europa no las tenía. ¿Okay? Entonces eso hay que entenderlo, ¿no? Pero hay que tener bien claro también esto, ¿no? Que en esos lugares donde se erradicó a los incas y a los aztecas, ¿okay? Las mismas tribus que estaban sometidas por los incas y los aztecas, porque los incas y los aztecas no eran Ayudaron y se aliaron. pueblos pacíficos ni pueblos amables con sus vecinos. Ellos esclavizaban a sus vecinos y les exigían tributo de carne, porque tanto los incas como los aztecas hacían sacrificios humanos y ellos no lo hacían de ellos mismos,
lo hacían de las tribus que ellos consideraban inferiores. Entonces, esas tribus se aliaron con los pocos españoles que llegaron, porque eso hay que también recalcarlo. O sea, aquí no vino una horda de españoles a hacer la conquista, vinieron hombres solos, y ahí viene también la intencionalidad de la reina, ¿no? La reina quería el mestizaje, y eso es una cosa que no pasó en los Estados Unidos, que no pasó en Norteamérica. ¿Okay? Ella quería el mestizaje, por eso manda hombres solos. ¿Okay? Eh, Ella prohíbe la llegada de mujeres porque ella cree que estos hombres se van a entremezclar con las indias y van a crear una nueva mezcla de sangres, ¿okay? Que iba a fundamentar ese gran pueblo que iba a tener ella bajo su dominio, ¿no? Y esa es la razón por la cual los indios inicialmente se mezclan con las indígenas, ¿okay? Y bueno, como pasa hoy, ¿no? O sea, cuando llega un personaje nuevo al pueblo, todas las muchachas les atrae y los quieren por novio, ¿no? Y eso pasó con los españoles que llegan, ¿no? Y hubo un intenso mestizaje, ¿sí? Sobre todo Ahora, en profesor, territorio. en la Pinta, la Niña y la Santa María, ¿cuántos españoles vinieron? Yo no tengo número preciso, pero yo no creo que hayan sido más de 200 personas, ¿sabes? Es más, cuando ellos regresan eran mucho menos de 200 personas, porque son dos barcos, ¿ok? En cada barco Claro. pudiera caber 40 personas, ¿ok? Y traen indígenas, ¿no? O sea que los que regresaron no debieron haber sido ni siquiera 100. ¿Ok? Y luego cuando viene el proceso de la conquista, vienen menos todavía. ¿Ok? Porque lo que pasa también es esto, ¿no? Que eso yo no lo comenté. Cuando Colón viene en sus 4 viajes, el rey es el que financia. ¿Ok? Por lo cual el rey paga la expedición, y por eso es que viene mucha gente, ¿no? Luego el rey recapacita, bueno, la reina recapacita, porque en este caso es primero Isabel y después Juana, ¿okay? Y los españoles que van a venir en el proceso de conquista, incluso en el caso venezolano, los alemanes que van a venir en el proceso de conquista, pues a nosotros nos conquistaron los alemanes, nos conquistaron los belsas, ¿okay? Y ahí te voy a contar una anécdota muy interesante dentro de un momentito. Pero bueno, el asunto es que cuando vienen estos señores, ellos se autofinancian, porque las reinas le van a decir a los que quieren venir a América: mira, primero, para poder ir para allá, ¿okay? Tú tienes que pagarme un tributo, ¿okay? Tú no te puedes ir así Claro. como así, ¿okay? Entonces, los reyes comienzan a cobrar un derecho para emigrar a los territorios de América, ¿okay? Y bueno, y la segunda condición es que tú pagas la expedición, ¿okay? Por lo cual tú pagas a tus soldados, ¿okay? Y si tú consigues oro, ¿okay? O cualquier riqueza que tú consigas, la picamos a partes iguales, ¿okay? Pero yo te doy el permiso. Eso sí, no te doy dinero, ¿okay? Entonces, eso va a marcar lo que va a ocurrir en la siguiente etapa, ¿no? Que es que los españoles van a venir con muchísimas más ganas de conseguir oro, porque ellos están pagando esto y probablemente lo están pagando con una deuda, ¿no? Entonces, y eso hace inmensamente ricos a gente como Cortés y como Pizarro. Y por supuesto, bueno, y a Rodrigo de Quesada, ¿no? Que es el que consigue a Bogotá, que es donde está la mina de oro. ¿Ok? Entonces, y eso además incentiva el deseo de venir a América, porque como estos tres exitosos han hecho una fortuna, ¿okay? Entonces todos quieren, todos creen que van a ganarse la lotería en el viaje. Ojo que no todos se ganaron la lotería en el viaje, algunos la pasaron muy mal, ¿okay? Y Y bueno, otros simplemente no volvieron. a Otros Venezuela, murieron. sí, se murieron en medio del juego. Había tribus muy peligrosas, ¿sabes? Por ejemplo, en la zona de lo que hoy en día se llama Playa Medina, ¿okay? Había unas tribus que eran caníbales, y ellos sabían que los españoles tenían ambición por las piedras preciosas y por el oro, ¿no? Y ellos se le acercaban
con sus canoas y les mostraban oro para que se fueran hacia la playa. Y cuando llegaban a la playa, como tampoco venían en grandes cantidades, como te estoy diciendo, pues la tribu entera se les venía encima y se los comía. ¿Eh? Entonces, bueno, eso hizo que desaparecieran muchas de las expediciones que venían a América, ¿no? Así es. Nosotros tenemos una historia completamente distinta, nos dicen todo lo contrario, ¿no? Aquí vino un batallón Buenos indios, los malos se quedó españoles. con todo, ¿no? Claro, siempre hay Sí, que desconfiar de tanto maniqueísmo, ¿no? De gente muy, muy sí, buena por un lado y gente muy, muy mala por la otra. Al fin y al cabo, todos compartimos la condición humana, que es tanta mezcla de cosas, ¿no? Bueno, claro, profesor, yo creo que se nos acabó. bueno, quedará Pero para diga, el diga. próximo 12 de octubre que contemos la otra parte. ¿Ok? Así es, así es. Pero vale la pena el tiempo que invertimos en este programa porque vale la pena escuchar la versión de un historiador economista como Daniel Laura. Bueno, muchísimas gracias, profesor. Gracias a todos los que nos escucharon, nos escucharán. Gracias por suscribirse al canal de Mingo TV, el canal de Mingo y Erika Mendoza por YouTube. Denle like, suscríbanse y bueno, seguimos adelante en Aquí se habla libertad. Muchas gracias Eso a es, todos. Gracias, profesor. eso es. Hasta luego, pues.